Hay lugares en este mundo que no parecen reales, que te hacen dudar de si lo que tienes delante es una fotografía, un sueño o simplemente la prueba de que la Tierra lleva millones de años creando maravillas que nosotros nunca seríamos capaces de imaginar. Arizona es uno de esos lugares, un estado mágico que guarda en silencio algunos de los paisajes más extraordinarios de Norteamérica. Y nosotros fuimos a buscarlos, porque en el estado del Gran Cañón hay mucho más de lo que nos habían contado. Nuestro viaje comenzó al norte de Arizona, en Monument Valley, en el corazón de la reserva del pueblo navajo. Llegamos allí antes del amanecer, antes de que el sol empezara a iluminar poco a poco cada una de las formaciones que trazan este horizonte inconfundible. Su tamaño desafía cualquier comparación. Se alzan como imponentes gigantes de arena roja en medio de un desierto que parece no tener fin. Este valle fue, y aún es, la tierra de los Diné, un pueblo que lleva aquí mucho más tiempo que cualquier frontera trazada en un mapa y que ha convertido esta tierra en parte de su identidad. Sus ancestros caminaron por aquí con respeto, se establecieron bajo el sol abrasador y ligaron su vida a la de estas tierras silenciosas, respetando su naturaleza y prestando atención a su voz. Así aprendieron a escuchar al viento, a leer las estrellas y a domar la fuerza del sol. Su espíritu se refleja en el horizonte, eterno y profundo. El viento transmite sus historias de resistencia y esperanza, las historias de un pueblo que vive con la tierra y no sobre ella. Pero tan solo cuando te adentras en Monument Valley, a través de su única carretera, entiendes por qué eligieron este lugar o por qué este lugar los eligió a ellos. Esta carretera polvorienta se extendía durante 24 kilómetros a través de un mar de arenisca, y aquellas torres que antes veíamos en la distancia se elevaban ahora hacia el cielo a escasos metros de nosotros. Ahí fue cuando empezamos a comprender su verdadera magnitud. Esto es una casa. Conducir entre las formaciones dentro de un territorio con una historia y cultura tan diferentes a las nuestras nos hizo sentir como intrusos en un mundo que ya existía mucho antes de que llegáramos y que con suerte seguirá existiendo mucho después de que nos hayamos ido. Aquí el salvaje oeste no es solo una etiqueta romántica,
es la sensación de que estás en un lugar donde las reglas del mundo que conoces no se aplican del todo. Un recordatorio de que la supervivencia aquí es mucho más compleja y requiere respeto y una conexión profunda con todo lo que nos rodea. Nos habríamos quedado mucho más tiempo. Teníamos la sensación de que solo habíamos visto la superficie de este lugar, pero el siguiente destino era aún más remoto, así que tuvimos que volver a la carretera. Desde Monument Valley seguimos hacia el oeste hasta llegar a Page, donde pasamos la noche, y al día siguiente volvimos una vez más a la carretera, esta vez rumbo a uno de los lugares más desconocidos y remotos de todo Arizona, uno de los sitios más extraños y hermosos que hemos pisado en nuestra vida. Pero llegar hasta allí no fue fácil ni rápido. Tuvimos que recorrer kilómetros y kilómetros de carreteras y pistas en el límite entre Arizona y Utah, a través de montañas de colores y otros paisajes inverosímiles. Así llegamos a la región de los Vermilion Cliffs, la carretera que ya de por sí parecía llevarnos cada vez más lejos del mundo. Discurría ahora entre acantilados de arenisca roja que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Cuanto más avanzábamos, más pequeños nos sentíamos y más solos, hasta que las pistas de tierra se fueron estrechando cada vez más y se convirtieron poco a poco en puro desierto de arena. Al final, llegar hasta allí nos llevó casi todo el día y fue en sí misma toda una aventura. Creo que con tan solo una imagen entenderéis por qué antes dijimos que White Pocket es sencillamente uno de los lugares más extraños y hermosos que hemos visto en nuestra vida. No tiene caminos ni dirección, tan solo una superficie inmensa de roca blanca que se ondula como si alguien hubiera congelado el mar en el momento exacto en el que rompía contra la costa. Formaciones blancas, rosadas y amarillas que se retuercen sobre sí mismas, llenas de texturas imposibles, de formas que desafían cualquier explicación lógica a primera vista. Cada paso que dábamos nos llevaba a una estructura o perspectiva que no se parecía en nada a la anterior.
Habíamos llegado con la luz del final de la tarde y cuando el sol empezó a bajar, la roca cobró vida. Hay lugares en el mundo que parecen existir únicamente para quien tiene la paciencia de buscarlos. White Pocket es uno de ellos, un lugar que no aparece en los itinerarios habituales, que no tiene señales ni mapas claros y que guarda celosamente su belleza para quienes se toman la molestia de llegar hasta él. Y mientras el sol se iba despidiendo, nos dimos cuenta de que habíamos tenido mucha suerte. Habíamos conseguido llegar hasta allí y estábamos completamente solos. Pasamos la noche a los pies de los Vermilion Cliffs, con el sonido de los coyotes de fondo. Por la mañana, disfrutamos tranquilamente de nuestro último amanecer en Arizona, antes de ponernos en marcha hacia el último destino de este viaje, otra maravilla escondida en esta región. Antes de venir aquí sabíamos que existía el Antílope Canyon, el que aparece en todas las fotografías y revistas. Pero también sabíamos que existía otro, un cañón que se abre en la roca como una herida estrecha y profunda, sin multitudes por estar más apartado y ser, según dicen, menos fotogénico. Pero entrar en Wire Pass fue adentrarse literalmente en la tierra. Las paredes se cerraban a nuestro alrededor hasta que apenas podíamos extender los brazos. La luz entraba sutilmente desde arriba, filtrada y suave, y dibujaba en la arenisca colores que iban del naranja al rojo y del ocre al amarillo. Aquí dentro el sonido del mundo exterior desapareció. Lo que quedó fue el silencio de la roca,
la sensación de estar explorando las profundidades de la Tierra en completa soledad. Seguimos caminando por el cañón, incapaces de dejar de mirar hacia arriba, hasta que el barro nos obligó a darnos la vuelta. Fuimos a Arizona sin demasiadas expectativas y encontramos paisajes extraordinarios detenidos en el tiempo. Monument Valley nos transportó al origen del mito del salvaje oeste. White Pocket nos hizo sentir que estábamos en otro planeta. Y Wire Pass nos hizo viajar al centro de la Tierra. 3 lugares, 3 formas distintas de sentir que el mundo es mucho más grande, mucho más antiguo y más extraordinario de lo que solemos recordar. Arizona no es solo el estado del Gran Cañón, es un mundo que existe fuera del tiempo, y nosotros tuvimos la suerte de descubrirlo. Pero sabíamos que aún nos quedaba un lugar por conocer. Así que 2 semanas después volvimos a Arizona para recorrerlo. Pero para verlo, tendréis que esperar al próximo vídeo. Aunque en realidad, ahora que lo pienso, ya os lo hemos dicho.